Buenas noches con todos, por favor me pueden confirmar si es que el audio es claro. Buenas noches, bienvenidos al webinar del día de hoy. Por favor, si me pueden confirmar el audio. Perfecto. Muy bien, después de que Perú haya ganado, hoy nos vamos a divertir trabajando con tablas dinámicas para el webinar del día de hoy. Hoy sábado 29 de junio vamos a ver lo que es el manejo de tablas dinámicas, donde vamos a ver algunas funcionalidades importantes como por ejemplo campos calculados. Vamos a ver lo que son slicer o timeline en lo que es el entorno o el manejo de elementos en tablas dinámicas. ¿Ok? Y vamos a ver cómo podemos automatizar una tabla dinámica para que cuando tenga nueva información en su base de datos pueda tomar esta información con solamente dar un clic al botón refresh o actualizar, de tal manera que no hagamos un aumento de rangos de selección de la base de datos, algo que se vuelve tedioso si la información que necesitamos analizar es ingresada constantemente a la base de datos. ¿Ok? Entonces, por favor descarguen el archivo del enlace que les he pasado para que podamos trabajar. Muy bien, entonces, como saben, mi nombre es Peter Cherinos, conmigo vamos a llevar este webinar, ya no voy a hablar mucho sobre los detalles porque ya me conocen, así que vamos a ir de frente a trabajar. Entonces usted tiene un archivo llamado creación y análisis de tablas dinámicas, vamos a abrir el archivo y vamos a ir a la segunda hoja para empezar a trabajar. Ok, por favor por el chat me confirman si ya tienen el archivo descargado. Entonces vamos a saludar a los presentes. Carlos Omar Ciesa, Daniela, Daisy, Diego, Elena, Isabel, Carolina, Henry y Luisa. Hola Isabel, vuelvo a copiar en el chat el enlace para que puedas descargar el archivo. Hola Raquel, muy bien, listo. Entonces todos ya tenemos el archivo para trabajar. Hoy es un tema muy amplio. Quiero tratar varias cosas para que ustedes ya puedan trabajar un poco más de repente de lo que ya manejan, de tal manera que sea más provechoso. Perfecto. Muy bien, entonces todos vamos a ir a la segunda hoja que se llama tablas dinámicas. Todos estamos en esta hoja, por favor. Vamos a ir a la segunda hoja que es tablas dinámicas, ¿correcto? Muy bien, entonces, para crear una tabla dinámica, recuerden que hay que cumplir ciertos criterios. El más importante es que todas las columnas deben tener un encabezado, o sea, un título. ¿Ok? Si todas las tablas, si todas las columnas que tenemos en nuestra base de datos queremos utilizarlo para una tabla dinámica, todas las columnas deben tener un encabezado. ¿Correcto? Otro punto que hay que tener en cuenta para poder trabajar una data, como la que estamos viendo, hacia una tabla dinámica, es que no haya celdas combinadas. ¿Correctos? Que no haya celdas combinadas. Luego otro punto que es importante, se recomienda
que no haya columnas ni filas vacías. ¿Puede haber celdas vacías? Sí, perfecto, no hay problema. Pero se recomienda que no haya columnas ni filas vacías. ¿Celdas vacías pueden estar? Sí, de repente no tengo acá el vendedor de esta factura, no hay problema. Si no tengo el monto de facturación, no hay problema. ¿Ok? Pero estas son las recomendaciones que hay que tener en cuenta para poder utilizar una base de datos o una tabla para llevarlo hacia la tabla dinámica. No puedo utilizar cualquier tabla que tenga, ¿ok? Si no, debe cumplir ese criterio. Y toda la información tiene que ser de forma vertical, ¿ok? Toda la información de forma vertical. Muy bien, tomando esto en cuenta, rápidamente vamos a seleccionar cualquier celda de la tabla. Vamos a ir a la pestaña Insert, Insertar, y vamos a darle un clic a nuestro botón Tabla Dinámica, que está en el lado izquierdo. ¿Ok? Acá está, Tabla Dinámica. Vamos a darle un clic, y vamos a ver que en este primer punto me está indicando que está tomando la información desde la celda A4 hasta la celda J144. ¿Correcto? Vamos a darle a Aceptar, y ya tenemos una primera vista de la tabla que vamos a trabajar. En el lado derecho vamos a ver un listado de columnas que podemos utilizar para construir nuestra tabla dinámica. Entonces vamos a empezar a trabajar con una tabla básica. Perfecto. Vamos a seleccionar en el lado derecho, vamos a darle un clic al cuadro de región para que se muestre la región en la tabla. ¿Ok? Luego de marcar región, vamos a marcar representante, que va a estar dentro de cada región. Y luego vamos a marcar la columna total. Muy bien. Luego vamos a darle una pequeña personalización. Vamos a darle un clic a la celda B3, donde ahorita dice suma de total. Y vamos a poner total en soles. Total soles. Luego vamos a aplicarle entonces un formato de moneda a todas las celdas de la columna B. Entonces, cuando nosotros le damos un clic derecho a cualquier celda con valor numérico de la columna B, vamos a ver un menú donde vamos a ver dos ítems que hablan sobre formato. Formato de celda solamente va a aplicar un formato a la celdita que le diste clic derecho. Pero si seleccionamos formato de número, le va a aplicar el formato a toda la columna. ¿Correcto? Entonces vamos a seleccionar formato de número. Vamos a darle un clic a ese ítem, formato de número. Vamos a ir a la sección de moneda. Moneda, acá está en pantalla, lo estoy marcando. Veamos que aparece el sol como símbolo de moneda y dos decimales. Vamos a darle a aceptar y ya tenemos el formato en soles. ¿Correcto? Muy bien. Hasta aquí, esta parte ya la conocemos. Digamos, estoy seguro que ustedes ya han manejado tablas dinámicas, que es justo lo que hemos trabajado ahorita. Y lo que vamos a ver es de la mitad para arriba, ¿ok? En lo que es las características. No voy a profundizar en temas básicos, ¿ok? Sino lo que quiero es enseñarle elementos funcionales que ustedes van a poder aprovechar. Muy bien, entonces por el chat me pueden confirmar que todos tenemos hasta este punto nuestra tabla dinámica. Por el chat, por favor, Carlos Omar, Daniela, Daisy, Diego, Elena, Raquel, Isabel. Bueno, Raquel, Isabel, me dan el ok nada más que están viendo que hemos creado hasta este punto. Carolina, Luisa y Henry. Muy bien. Entonces, perfecto, Luisa. Diego, Carolina, Daisy, Carlos, Elena, Raquel, Daipat. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. Ustedes han creado esta tabla dinámica
con esta estructura, su formato en soles, ¿ok? Y cuando le entregan, la persona que recibe este reporte les dice lo siguiente: Peter, yo necesito en la columna C una columna que tenga el equivalente en dólares de la columna B. Yo tengo acá la columna B en soles, yo quiero ver estos montos, el equivalente en dólares, en la columna C. Muy bien, entonces uno normalmente dice, perfecto, no hay problema. Yo voy a ir a mi base de datos, que se llama la hoja tabla dinámicas, y yo voy a agregar aquí una columna en dólares, ¿ok? Voy a usar un tipo de cambio, voy a crear acá mi columna en dólares, y voy a hacer que mi tabla dinámica tome esa nueva columna. Pero la persona a quien yo le debo entregar este reporte me dice, Peter, ¿sabes qué? La base de datos no me la toques. No me agregues ninguna columna ni me modifiques nada, ya que esa base de datos también utiliza otros reportes y no quiero que se modifique. Entonces, ¿cómo vamos a poder crear una columna sin que lo agreguemos físicamente a la base de datos? En esa circunstancia o bajo este requerimiento, nosotros debemos trabajar con lo que se llama, voy a ponerlo aquí, campo calculado. ¿Correcto? Campo calculado. ¿Y qué es un campo calculado? Es una columna virtual, para poner un nombre X, es una columna virtual que se puede construir utilizando las columnas ya existentes en mi base de datos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una columna donde voy a tener el equivalente de la columna B en dólares. Entonces, para esto, nosotros seleccionamos cualquier celda de la tabla dinámica. Vamos a ir a la pestaña Análisis, ¿ok? En mi pestaña dice Análisis de tabla dinámica. De repente ustedes solamente lo tienen como Análisis. Recuerden que las dos pestañas de tabla dinámica, uno es Análisis y otro Diseño, ¿correcto? En mi caso dice Análisis de tabla dinámica, pero es lo mismo. Dentro de esta pestaña vamos a encontrar un grupo llamado Cálculos. Dentro de este grupo vamos a encontrar un botón llamado Campos, Elementos y Conjuntos. Vamos a darle un clic a ese botón. Dentro del menú que se visualiza, vamos a seleccionar el ítem Campo Calculado, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, en esta ventana, nosotros tenemos los siguientes componentes. Nombre, el nombre del campo calculado que yo voy a crear. El ítem fórmula, la operación matemática que voy a trabajar para crear ese nuevo campo calculado. Y lo que tenemos abajo son los campos existentes que yo puedo utilizar para crear mi nuevo campo calculado. Entonces, el nuevo campo calculado le voy a poner un nombre, se va a llamar de dólares. Y en la parte inferior vamos a ver que tenemos varias columnas. Pregunta, ¿qué columna podría yo utilizar para convertir o tener una columna en dólares en la columna C? ¿Qué columna podría yo utilizar para hacer la conversión a dólares? ¿Quién responde? ¿Qué columna podría utilizar para tener una columna en dólares? Luisa, tibio, estás muy cerca. Carlos, Daniela, perfecto. La columna total. Yo necesito utilizar la columna total, que ahorita es en soles, y esa columna total la debemos pasar en dólares. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar el ítem total. Vean que está de color azul. Y le damos un clic al botón Insertar campo. Cuando le damos un clic a ese botón, vamos a ver que el 0 que está en el cuadro de fórmula es eliminado
Y luego debemos colocar la operación que vamos a trabajar. Vamos a ponerle entre 3.25. ¿Ok? Es un tipo de cambio referencial. No sé cuánto está el tipo de cambio ahorita, pero ese es el cambio que vamos a utilizar ahora. ¿Ya? Entonces, ojo. El campo calculado en el cuadro fórmula, como su nombre lo indica, solamente puede trabajar fórmulas. ¿Qué quiere decir? Restar dos columnas, dividir una columna por un monto, 3.25, sumar dos columnas, entre paréntesis, más otra columna, dividir dos columnas, entre paréntesis, menos una columna, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente fórmulas, operaciones matemáticas. ¿Correcto? Puedo utilizar los campos existentes o campos calculados ya existentes con los campos actuales. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos el tipo de cambio total entre 3.25, vamos a darle OK o aceptar. ¿Listo? Ya tengo mi columna nueva. Aquí se ha copiado el formato, no hay problema. Vamos a darle clic derecho en cualquier celda. Y dentro de estas dos opciones, ¿qué ítem yo debería seleccionar para darle un formato de moneda a la columna completa? ¿Quién me puede decir qué ítem yo debería seleccionar para aplicar un formato de moneda a toda la columna? Muy bien, Luisa. Formato de número. Muy bien, Raquel. Perfecto. Daniela. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a ingresar. Vamos a ir a moneda. Voy a buscar el símbolo de dólar que está por aquí. Español, Estados Unidos. Le doy a aceptar. Y ya tengo mi monedas en dólares. Y aquí en el título voy a poner total dólares. Ya está. ¿Vemos? Ya tenemos mi columna en dólares. Y si me voy a mi base de datos, no he agregado ninguna columna, sino que esta columna existe, vean en el lado derecho, existe como columna en la tabla dinámica, pero es una columna virtual. Es una columna que no ha sido ingresado a la base de datos original. Si no, yo puedo crear estos campos para poder trabajar con cualquier tipo de operaciones sin la necesidad, sin aumentar más campos en mi base de datos. Solamente trabajo con los datos originales y en la misma tabla dinámica puedo crear cualquier campo que yo quiera. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, Peter, ¿sabes qué? Necesito cambiar el tipo de cambio porque no era ese. O también puede presentarse el de que me digan, Peter, ¿sabes qué? Necesito eliminar ese campo calculado y de repente yo quiero eliminarlo de aquí. Clic derecho, eliminar. No se puede. Si yo quiero eliminar un campo calculado, ¿ok? O editarlo, que es lo que vamos a hacer ahorita, debemos regresar nuevamente a la pestaña Analizar, Campos, Elementos y Conjuntos. Regreso nuevamente a Campos Calculado. Y en esa ventana vamos a encontrar este cuadradito con la flechita hacia abajo. Le damos un clic y vamos a ver aquí los nombres de los campos calculados existentes. Le damos un clic y aquí vemos la fórmula. Lo cambiamos, por ejemplo, a 3.3. Y si ya tengo la nueva operación, le damos modificar. ¿Correcto? Le damos modificar. Muy bien. Si yo quiero eliminar un campo calculado, abro la lista, selecciono el nombre y le doy eliminar. Si fuera el caso, no lo vamos a eliminar, pero si fuera el caso, entonces yo puedo eliminarlo. Entonces, si yo necesito modificar la fórmula o necesito eliminar un campo calculado, entonces debo regresar a la misma ventana de campo calculado, hacer la búsqueda, cambiar la fórmula o darle eliminar. ¿Ok? Entonces hasta aquí se logra entender los puntos que hemos estado trabajando.
Muy bien. Entonces, una vez que tenemos este campo calculado, vamos a quitarlo, ¿ok? Vamos a ir al lado derecho de la lista de columnas y vamos a quitarle total dólares. Muy bien, solamente nos vamos a quedar con la columna total soles, ¿correcto? Vamos a quitarle check a T dólares y vamos a ver un escenario que podríamos necesitar. Y es el siguiente. Escúchenme, ¿ah? Estoy seguro que les va a interesar. Cuando ustedes en la base de datos, por ejemplo, me estoy yendo a la última fila, recibe constantemente información y necesitan agregarlo a su base de datos y usted necesita que su tabla dinámica tome esos nuevos registros para que se reflejen los montos a trabajar. Entonces usted normalmente pega la información en la parte inferior para que se continúe con los datos creados o con los datos recibidos y lo pega. ¿Ya? Ya está. Cuando ustedes van a su base de datos, ¿cuál es o a dónde van? ¿Ok? Para poder aumentar el rango de celdas para que las nuevas filas puedan ser mostrados en la tabla dinámica. ¿A dónde van? ¿A qué pestaña primero? Si ustedes pegan, ¿ok? Si ustedes pegan nuevos registros en su base de datos y quieren que esos nuevos registros sean tomados en la tabla dinámica, ¿dónde van para aumentar el rango de celdas de selección para que la tabla dinámica tome esos nuevos valores? Daniela, muy bien. Es en cambiar origen de datos. ¿Ok? Change Data Source. Le damos un clic aquí en análisis o analizar según la versión del Office. Y acá tenemos ese botón llamado cambiar origen de datos. Si le damos un clic, vamos a ver que nos lleva a la hoja tabla dinámicas y me dice que está trabajando de la celda 4 hasta la celda J144. Muy bien, que es la última fila. Perfecto. Entonces, si usted pega más registros, aquí tendrían que cambiar de 144 por las nuevas filas, ¿correcto? Y eso hay que hacerlo de forma manual cada vez que tienen nuevos registros. Pero ¿no sería ideal que cuando ustedes peguen nuevos registros en su base de datos, ya no hagan este paso, sino que solamente le dan un clic a la pestaña analizar y le dan un clic al botón actualizar? De tal manera que esas nuevas filas sean tomados y no estar ingresando a cambiar origen de datos y tomen esos valores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Que una nueva tabla dinámica, ya no este, va a tener esta característica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ir nuevamente a la hoja tabla dinámicas. Vamos a darle un clic en cualquier celda de la tabla. Vamos a ir a la pestaña insertar. Y en la pestaña insertar, vamos a darle un clic al botón llamado tabla. Le damos un clic al botón tabla y vamos a ver esta ventana pequeña donde tenemos el rango de celda que estamos trabajando y además debemos ver que diga que la tabla tiene encabezado, porque así lo tiene. Acá está el encabezado. Muy bien, le damos a aceptar y vamos a ver que en la parte superior, ok, aquí debe aparecer una pestaña diseño o opción, una de las dos, diseño, y dentro de esta pestaña nueva que han visto que ha aparecido, en el lado izquierdo vamos a ver un grupo llamado propiedades y vamos a ver dentro de un cuadro llamado nombre de la tabla, un nombre llamado tabla 1. Ese nombre lo vamos a cambiar y le vamos a poner database, enter, todo junto, database, y luego presionamos enter. Muy bien, una vez que ya le hemos puesto el nombre de database, vamos a crear una tabla dinámica desde esta nueva base de datos, ya que ahora tiene un formato de tabla, ¿ok? Ahora tiene un formato de tabla. Vamos a volver aquí.
formato de tabla. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a darle un clic en cualquier celda de la tabla. Vamos a ir a la pestaña insertar y vamos a darle un clic al botón de tabla dinámica. ¿Qué notan de diferente ahora cuando trabajamos esta data? ¿Quién me puede decir? ¿Qué notan de diferente ahora que estamos creando la tabla dinámica? A ver, ¿quién se anima? Carlos, Carlos Omar, Daniela, Daisy, Diego, Elena, Raquel, Isabel de su iPhone, Jessica, Carolina, Luisa, Henry. Claro, Luisa, agarra toda la base de datos, pero si vemos en la nueva ventana, ya no dice tabla dinámicas y el rango inicial y el rango final, sino ahora sale el nombre de la tabla que hemos cambiado, database. Exactamente, Carlos, ya no se muestra el rango, sino el nombre de la tabla que hemos colocado, ¿ok? A esta nueva estructura. Al aplicarle un formato de tabla, ya no es un rango, ahora es una tabla. Tabla como una base de datos, ¿correcto? Entonces tiene ciertas características que vamos a aprovechar para que se pueda tomar la nueva información rápidamente. Vamos a darle a aceptar y vamos a crear la siguiente tabla dinámica. Yo voy a arrastrar los campos, voy a darle un zoom a las áreas para que ustedes puedan verlo rápidamente, ¿correcto? Entonces vamos a jalar. Ahí están, ahí están las áreas. Arrastren los campos, por favor. Representante va a ir a columna, región a fila, total a valores. ¿Me confirma cuando ya tienen la tabla? Por favor, por el chat, me confirma que ya tienen la tabla. Muy bien. Entonces, vamos a darle un formato de moneda. Vamos a darle un clic derecho en cualquier celda de la tabla dinámica. Formato de número, como lo hemos trabajado. Vamos a ir al ítem de moneda y vamos a aplicarle el símbolo de soles y dos decimales. Repito, clic derecho, formato de número, moneda, vemos el símbolo de soles, verificamos dos decimales y le damos a aceptar. Luego, cuando le demos un clic a la tabla dinámica, vamos a ir a la segunda pestaña que está en la parte superior, que es diseño. Y en diseño vamos a ingresar a este grupo llamado estilos de tabla dinámica. Vamos a darle un clic al botón más, que es este botoncito que está en la esquina. Le damos un clic y vamos a ver aquí varios diseños. Microsoft se ha demorado 10 años para crearles estos diseños, entonces, por favor, hay que utilizarlos. ¿Ok? Yo voy a coger cualquier color, este de acá, por ejemplo. Ya, cojan cualquier diseño. Traten de coger un diseño de su tabla dinámica para darle un formato mucho más presentable. A veces cuando, digamos, hacemos auditoría en los documentos que el personal trabaja para la tabla dinámica, etcétera, vemos que no le aplican ni un color. Parece que fueran una tabla, son unos reportes sin vida, sin ganas. Es como si estuvieran castigados a hacer un reporte. ¿Ok? Entonces, hay que aplicar un color, un formato, una mejor apariencia. Hay que tratar de que el reporte sea muy dinámico, muy presentable. ¿Ok? Ya está. Luego que ya tenemos la tabla dinámica, vamos a ir nuevamente a la pestaña Analizar. Y en el lado derecho vamos a encontrar un botón llamado Gráfico Dinámico. Gráfico Dinámico. Vamos a darle un clic a ese ítem.
Y en esta ventana, ¿ok? Vamos a dejar con el gráfico que se muestra por defecto, que es de la categoría columna, el modelo columnas agrupadas. Le damos a aceptar y ese gráfico lo voy a colocar en la parte inferior y vamos a aumentarle el ancho a la misma altura de la tabla dinámica. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos este gráfico dinámico, mírenlo y díganme qué notan de raro con respecto a los gráficos normales que crean de una tabla normal. ¿Qué diferencia ven visualmente en un gráfico normal con un gráfico de tabla dinámica? ¿Quién me puede decir? Carlos, Ciesa, Daniela, Daisy, Diego, Elena, Raquel, Isabel, Jessica, Carolina, Luisa. Los filtros, exactamente, como dice Carlos. Los filtros. Muy bien, Elena. Vamos a ver, por ejemplo, que en el lado derecho del gráfico, vamos a ver un filtro de representante. Se actualizan por filtros. Exactamente, Daniela. Perfecto. Entonces aquí vamos a darle un clic a representante y, por ejemplo, le vamos a quitar el check a Jorge Bardales. Le damos a aceptar. ¿Ok? Y a Jorge Bardales ya no lo vemos ni en el gráfico ni en la tabla dinámica. Si vamos al filtro de región, que es en la parte inferior derecho, que es este de acá, si vamos a ese filtro, vamos a ingresar y vamos a quitar la región este. Le damos a aceptar y la región este ya no lo visualizamos ni en la tabla ni en el gráfico dinámico. ¿Correcto? Muy bien. Pero no vamos a utilizar estos filtros en el gráfico porque voy a enseñarles o vamos a repasar los elementos del slicer o en español es segmentación de datos. Entonces, si yo quiero eliminar estos filtros porque yo voy a usar otros elementos para aplicar filtros, entonces le damos un clic al gráfico dinámico, vamos a ir a la pestaña analizar de gráfico dinámico y en el lado derecho vamos a encontrar un botón llamado botones de campo. Este botón se divide en dos, uno del icono y otro del nombre, que es botones de campo. Y vamos a dar un clic al botón del icono, el que tiene las tres columnas y un cono, o un filtro. Le damos un clic y vamos a ver que ya los botones del filtro del gráfico dinámico ya no están. Vamos a ponerle un título. Hemos marcado acá título de gráfico. Vamos a colocar el título ventas por representantes. Ventas por representantes. ¿Ok? Ventas por representantes. Y luego en el lado derecho, aparte del símbolo más, vamos a ver otro cuadradito como pincel. ¿Correcto? Ventas por representantes, el título. Y ese iconito del pincel, vamos a dar un clic. Y lo que vamos a encontrar son dos opciones o dos puntos que podríamos trabajar. Uno son los estilos. Microsoft me da una galería de estilos que yo puedo utilizar para mi gráfico. Entonces solamente necesito llevar la flecha del mouse sobre uno de los modelos o estilos y podría ver cómo quedaríamos en la hoja. Solamente es necesario llevar la flechita del mouse. Si ya ven que un gráfico les gusta, recién le dan un clic y recién se aplica. ¿Correcto? Como ven, yo voy a coger uno. Ya está. Y luego también tenemos la opción de color. En color tenemos aquí cuatro paletas, ¿ok? De multicolor que me permite tener un juego de colores diferente cada uno de ellos. Y además en la parte inferior los que son monocromáticos. Entonces ustedes van a color, llevan la flechita de la otra paleta, vean que tiene otra gama de colores que podríamos utilizar para que no sea
los colores clásicos, sino puede ser unos colores mucho más llamativos y mejor presentables. ¿Correcto? Y también tenemos los monocromáticos. En mi caso yo voy a coger un monocromático, ya que estoy cogiendo color sólido nada más. ¿Listo? Ya está. Luego vamos a ver lo que son los slicers o segmentación de datos. Vamos a darle un clic en cualquier celda de la tabla dinámica. ¿Vean? Un clic en cualquier celda de la tabla dinámica. ¿Correcto? Y ahora vamos a ir a la pestaña Analizar. Y en la pestaña Analizar, vean que aquí lo estoy marcando. En el lado izquierdo vamos a ver un grupo llamado Filtrar. Aquí lo estoy marcando. Y vamos a encontrar un ítem llamado Insertar segmentación de datos. Correcto, insertar segmentación de datos. Vamos a darle un clic a ese ítem. Vamos a ver este panel. Y en este panel vamos a encontrar aquí dos ítems que vamos a marcar. Región y representante. Vamos a, una vez marcado, le damos a aceptar. Y el panel representante lo vamos a colocar por aquí. Y el panel región lo vamos a colocar por acá. Muy bien. Ahora, ese panel representante, si usted le da un clic al botón de Jorge Bardales, van a ver que solamente Jorge Bardales está moviendo en nuestro reporte y tabla dinámica. Si marcamos Andrés, solamente Andrés, Chale López, Laura, etc. Pero si en el panel representante marcan este icono, que está en la parte superior derecho, que se ve como 3 check y 3 líneas horizontales, este botón es para seleccionar múltiples campos. Entonces lo marcamos y podríamos tener Andrés Flores, Jorge Bardales y Margarita Palacios. Y además en el lado derecho vamos a encontrar un iconito como un cono y una X. Esto es para eliminar un filtro. Entonces si quiero mostrar toda la información, le damos un clic y ya tengo todos los campos. En región hacemos lo mismo y ya está. Ahora, para trabajar la dos segmentación de datos, vamos a seleccionar el ítem representante, vean, el ítem representante, y vamos a ir a la pestaña segmentación o opciones que ven en la parte superior. ¿Ok? Van a ver aquí segmentación o opciones, le dan un clic, y en el lado derecho, en el grupo botones, vamos a ver un ítem llamado columnas. Y el ítem columna lo vamos a cambiar a número 2. Selecciono región y hago lo mismo. 2 columnas en los dos casos. Selecciono el ítem representante, me voy acá a opciones, ustedes deben tener el nombre de opciones, y aquí en vez de 1 le vamos a poner número 2. Y lo mismo aplico para la región como panel. Una vez que ya lo tenemos, voy a aumentar un poco el ancho para que se vea bien. Voy a subir la altura, voy a colocarlo aquí en región y voy a subir la altura en región. ¿Listo? ¿Todos hasta aquí? ¿Me pueden confirmar que todos estamos a este punto para ir continuando? Muy bien. Entonces, vamos a seleccionar representante. Por favor, no esté pintando mi pantalla.
Vamos a ir a la pestaña o a la segmentación de datos representante. ¿Ok? Vamos a ir a la segmentación representante y luego vamos a ir a la pestaña opciones nuevamente. Vamos a ir a pestaña opciones y vamos a ver aquí también una galería de estilos para la segmentación de datos. ¿Ok? Vamos a darle un clic y vamos a ponerle un color a cada uno de ellos. Muy bien, una vez que ya tenemos las dos segmentaciones, vamos a cambiarle el nombre que se muestran estas dos segmentaciones. Vemos que ahí dice representante y abajo región. Vamos a seleccionar el representante, vamos allí a la pestaña opciones y en el lado izquierdo vamos a ver un grupo llamado segmentación de datos y aquí vamos a ver este grupo llamado título de la segmentación de datos donde ahorita se muestra la palabra representante. Vamos a borrar esto y vamos a poner filtro por representantes. Y región, le aplicamos filtro por regiones. Y enter. ¿Correcto? Muy bien. Luego, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya tenemos la dos segmentación de datos, vamos a seleccionar cualquier celda de la tabla dinámica y vamos a ir nuevamente a la pestaña analizar y en el lado izquierdo en el grupo filtrar vamos a encontrar otro botón llamado insertar escala de tiempo. Le damos un clic y vamos a ver que se muestra solamente el campo fecha. ¿Por qué? Porque dentro de la base de datos de la hoja tabla dinámicas solamente hemos encontrado o trabajamos con una columna que tiene formato de fecha. Entonces, vamos a marcar ese ítem, fecha, y le damos aceptar. Y lo que vamos a tener es un nuevo panel, ¿ok? En la cual, a ver, aquí me pintó la pantalla de la línea azul. Bueno, vamos a ver que tenemos ese botón. Y ahora vamos a trabajar, por ejemplo, varias opciones para la segmentación por tiempo. Por ejemplo, ahorita tenemos meses, podemos trabajar años y trimestres. Como ven acá, por ejemplo, tenemos solamente 2 años, 2016 y 2017. Hasta el cuarto trimestre del año 2016, del 1 al cuarto trimestre del año 2017. Si yo quisiera ver las ventas del tercer trimestre del año 2016, entonces solamente seleccionamos este cuadradito que está acá, que me va a permitir ver solamente el tercer trimestre del año 2016. Y aquí vemos este filtro que dice 3T 2016 o Q3 en el caso de tener un Office en inglés. Y luego, si quiero ver todo el periodo, en la parte derecha de este filtro tenemos este icono para eliminarlo. Le damos un clic y ya tengo todo el periodo. Este nuevo timeline, o en español sería escala de tiempo, vamos a ir a su pestaña Option, que está en la parte superior, o escala de tiempo, de acuerdo a la versión del Office. Y aquí vamos a aplicarle también un color, ese de acá. Y en el lado derecho vamos a ver un grupo llamado escala de tiempo, donde vamos a encontrar aquí el ítem fecha. Ese nombre lo vamos a cambiar y le vamos a poner aquí filtro por periodos. Enter. Y ya tenemos nuestro filtro de tiempo. Y luego para terminar, ¿ok?
para terminar, vamos a ir a la pestaña Vista, y en la pestaña Vista vamos a darle un clic y vamos a eliminar el check que tiene el ítem de líneas de cuadrícula. Líneas de cuadrícula. Le damos una limpieza y vemos que ahora tenemos un fondo en blanco. ¿Ok? Entonces ya tenemos un mini dashboard, o tenemos ya un reporte. Ahí está. Donde tenemos la tabla dinámica. Podemos aplicar filtros. Podemos aplicar también tiempos. Vean, entonces lo importante que es utilizar ya estos nuevos elementos para poder aplicar los filtros por campos y también por periodo, que es una nueva característica. ¿Ok? En la cual puedo verlo por años, por meses y por días. Vean. Primer día de enero, segundo, tercero, cuarto, cinco, todos los meses. O por meses, o por trimestres. De tal manera que ya ustedes deberán escoger cuál es el formato que quisieran ver. ¿Ok? Entonces, hasta aquí todos estamos hasta este punto. Confirme, por favor. Muy bien. Por favor, ¿quién es el usuario que está pintando la pantalla de líneas? No sé si se puede identificar, por favor. Si quiere interrumpir la clase, si gusta puede retirarse. ¿Alguien está pintando la pantalla, por favor? En verdad la clase es un poco seria. Si queremos jugar con la pantalla, lo invito a retirarse para que pueda hacerlo ya con tranquilidad en su propia computadora. No hay problema. Luego voy a averiguar quién es el que está utilizando el lápiz en la pantalla. ¿Ok? Ya luego voy a mandar un comunicado. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos la tabla y los filtros, ¿ok? Lo que vamos a aplicar ahora es ver cómo los nuevos registros que yo aplique, ¿ok? Los nuevos registros que yo aplique en mi base de datos, se va a reflejar rápidamente en mi tabla dinámica con solamente darle un clic ahora al botón refresh. ¿Ya? Entonces, vamos a ir nuevamente a la base de datos. Vamos a ir casi a la final. Y lo que voy a hacer es tomar un grupo de celdas. ¿Correcto? Por ejemplo, voy a tomar aquí, de este punto hasta acá. Puede ser más o menos, más registros o menos. No lo tome como fila. No lo tome como fila. Tómelo como rango de celdas. ¿Correcto? Luego vamos a darle un control C. Vamos a ir a la celda A145. B chica, le damos Enter. ¿Ok? Le damos Enter. Una vez que le damos Enter, ¿ok? Voy a colocar aquí. Tenemos que darle un Enter. ¿Correcto? Luego que pegamos, tenemos que darle un Enter para poder pegar los registros. Una vez que le hemos dado un Enter, vamos a ir a la hoja 2 y yo voy a tomar una captura de pantalla de la tabla.
Y ahora vamos a ir a cualquier celda de la tabla dinámica. Vamos a ir a la pestaña Analizar. Y ahora vamos a darle un clic al botón Actualizar. Ya no le vamos a dar un clic al botón Cambiar origen de datos para poder seleccionar manualmente los nuevos registros, sino ahora solamente le damos un clic al botón Actualizar. Y lo que van a ver es, vean las columnas de su gráfico, para que vean cómo aumenta en algunos casos. Le doy un clic y tengo aquí varias columnas que se han incrementado. Si yo llevo mi screenshot, acá vean, por ejemplo, vamos a ver que antes del refresh, yo tenía para Andrés Flores, en la región este, tenía 34.000. Cuando pegué los datos, le di Enter, y luego le di Refresh, ahora tiene 53. Luego, Laura Caballero tenía 32.000, ahora tiene 45.000. Luego, ¿qué más? Vamos a ver acá. Todo es igual. Acá, por ejemplo, Janet, de esta región oeste, tenía 18, ahora tiene 23.000. Entonces, como ven, los nuevos registros se han tomado automáticamente ya para la tabla dinámica, sin la necesidad de que nosotros, ¿ok? Sin la necesidad de que nosotros estemos aumentando el rango de forma manual cada vez que pegamos, ¿ok? Cada vez que pegamos información en la base de datos. Lo que va a permitir es que nosotros automaticemos los datos en nuestra tabla dinámica y podemos trabajar. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, ¿ok? Cómo trabajar en la hoja 1, cómo trabajar con los campos calculados, de tal manera que podemos nosotros aumentar más columnas, ¿ok? Aumentar más columnas a la tabla dinámica sin aumentar las columnas en la base de datos. Porque la idea no es llenarse de columnas en la base de datos para hacerlo pesado, sino crearlo en la tabla dinámica que de alguna manera es un poco más ligero. Otro punto que hemos terminado de trabajar es que ahora mi tabla dinámica toma la información de mi base de datos mucho más rápido. Pero ¿cuál es la condición? Antes de crear la tabla dinámica, mi base de datos debe tener formato de tabla. De tal manera que cuando se peguen nuevos registros en mi base de datos o agregue nuevas columnas en mi base de datos, con solamente darle un clic al botón actualizar de mi tabla dinámica, estos van a ser tomados inmediatamente. Ojo, la tabla dinámica, la base de datos debe tener un formato de tabla antes de crear la tabla dinámica para que tenga esta característica. Luego hemos visto la creación de un gráfico dinámico y cómo puedo limpiar el gráfico quitándole los botones de filtro utilizando la opción de botones de campo, de tal manera que el gráfico quede mucho más presentable. Luego, desde la tabla dinámica, hemos creado dos slicers o dos segmentación de datos. ¿Ok? Para crear la segmentación hemos ido a la pestaña Analizar y acá tenemos Insertar segmentación de datos. Luego hemos agregado Insertar escala de tiempo para poder utilizar este filtro o este panel para aplicar filtros por periodos. ¿Correcto? Muy bien, entonces de esta manera nosotros tenemos un reporte y hemos quitado la línea de cuadrícula de la hoja para que podamos tener un fondo blanco que sería mucho más presentable. ¿Correcto? Muy bien, entonces hasta este punto ustedes tendrían alguna consulta, alguna duda.
Hola Raquel, sí, te puedo pasar el archivo vacío, el archivo con la data, para que lo puedas, trabajar. Recuerden que el webinar está siendo grabado, entonces luego ya puedes este, practicar la secuencia que hemos visto ya con el archivo. Ajá, Raquel, perfecto, entiendo correctamente, no te preocupes. Lo que sí, Raquel, para que puedas para yo puede pasarte el archivo para que puedas trabajarlo ya con el reporte, con el video que te van a pasar. Raquel, pásame un correo electrónico, ahí está mi correo Raquel, te estoy pasando en privado, para que me puedas decir que te envíe el archivo para que ya lo puedas trabajar. ¿Ok? Si alguien quiere el archivo, ojo, lo que voy a pasar es el archivo vacío, no el archivo con reporte final. No voy a pasar con el reporte final, sino el archivo con la tabla a trabajar. ¿Ok? Ahí estoy pasando mi correo electrónico. Me escribe, profesor, por favor, me puede pasar el archivo para yo poder trabajarlo con el video que me van a pasar. Yo se lo paso inmediatamente. ¿Ya? Ojo, no paso el archivo terminado porque ustedes deben trabajarlo. Por eso necesitan solicitar el enlace del video más el archivo que le voy a pasar con la data y ustedes lo van a poder trabajar. De esa manera van a reforzar lo que hemos visto. ¿Ok? Para que lo puedan trabajar. Carlos, si quieres el primer, pásame un correo, Carlos, y yo te lo paso en un ratito. Si no me has pasado un correo, Carlos, a ver, voy a revisar mi correo ahorita. Si me has enviado un correo, he tenido que enviártelo. A ver, Jessica, me dice que me pasaste un correo con una consulta de la clase anterior. A ver, Jessica Paola Reyes. Ok, perfecto. Dame un par de minutos, Jessica, te lo respondo. ¿Ya? Ya dejé el correo acá abierto para poder responderte, Jessica. Luego Carlos me respondió poniendo en copia al Dair Sabino, pero le vuelvo a enviar un correo pidiéndosele nuevamente. Ya, Carlos, pásamelo ahorita, por favor. Ya, Carlos, voy a trabajar hoy día hasta un poco tarde. Pásame una vez el correo y yo te paso el archivo del primer día, ¿correcto? Del primer sábado, Carlos. Eva, ya te pasé el archivo. Me confirma, por favor, revisa tu correo.
Sí, Raquel, como vas avanzando con tus prácticas, me vas enviando y yo lo voy revisando y si hay alguna observación, te lo hago saber, ¿correcto? Con la intención de que puedas, digamos, verificar mis comentarios para que quede ok tus trabajos, ¿ya? Carlos, por favor, ¿me puedes enviar un correo? Luisa, ya te pasé también el archivo. Por favor, ¿me confirmas por el chat? Muy bien, si no hay otra consulta adicional, así es, Raquel. Perfecto. Todas las consultas que tú creas conveniente, ok, Raquel, con toda la confianza, me escribes a correo, voy a tratar de responder lo más pronto posible. Bueno, he estado de viaje en provincia ya esta semana, pero ya desde el lunes voy a estar en Lima, así que voy a tener un poco más tiempo para responder mucho más rápido. Ok, entonces, no se preocupen, Raquel, cualquier consulta me lo envías y yo con gusto lo voy a atender, igualmente que a todos. Ya, entonces ya respondí a Luisa, ya respondí a Evita y a Jessica le estoy respondiendo. Listo, Jessica, ya te lo envié. Ok, Jessica, ya te lo envié. Revisa tu correo, por favor. Entonces, listo, señores. Muchas gracias. Gracias por participar el día de hoy. A ver, Carlos, acabo de llegar tu correo. Sábado 15 de junio. A ver, Carlos, antes que nos vayamos. Eso fue funciones básicas, si no me equivoco. Listo, Carlos, ya te respondí. Ya te envié el archivo del 15 de junio. ¿Me confirma, por favor? Listo, señores, muchas gracias. Gracias por asistir a este webinar. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora, ¿ok? Para trabajar ya otro tema de la programación. Vamos a ver qué tema nos toca la próxima semana. Creación de macros en Visual Basic. Interesante. ¿Ok? Trabajar con macros en Excel. ¿Ya? Así que también, por favor, traten de ser puntuales como el día de hoy, de tal manera que podamos trabajar sin ningún problema. Listo, señores. Muchas gracias. Espero haber respondido todas las consultas y ya estoy respondiendo los correos electrónicos para que no haya ningún pendiente. ¿Ok? Igualmente me escriben y con gusto les respondo. Listo, señores. Muchas gracias. Cuídense, que tengan un fin de semana y ya nos vemos la próxima semana.